Hola a todos, espero que estéis bien. En esta ocasión os traigo un videíto un poco especial sobre un tema que no es tan conocido y es la astrometeorología. Y bueno, llevo haciendo una investigación sobre astrometeorología desde el 2021, ya 4 años, y la verdad es que es una rama de la astrología súper difícil, súper compleja. Y bueno, y desde que me puse a investigar estoy súper apasionada con esto, pero bueno, reconozco que sigue siendo súper difícil. En la astrología podemos ver, pues bueno, nos sirve para el horóscopo, tenemos también la astrología más moderna, más psicológica, que nos ayuda a poder entendernos un poco mejor, nos ayuda también en las relaciones con uno mismo, con los demás. Luego tenemos la astrología más clásica, que nos ayuda un poquito más a predecir, a ver otras cosas, la astrología médica. Y bueno, y hay varias ramas que nos ayudan a poder llevar la astrología a otros lugares, ¿no? Que no es solo el horóscopo, que bueno, que a mí me encanta también, y poder fusionar todas estas cosas. Cuanto a la astrología meteorológica, os recomiendo un libro que a mí me gusta mucho. No conozco este astrólogo personalmente, pero tiene libros muy buenos. Se llama Juana Estadella y es astrología meteorológica. Fácil. Bueno, este libro es muy interesante. em, Porque tampoco he encontrado tantos, sí que he encontrado algunos en francés, otros en inglés, pero hay poquitos, no he encontrado tanta información. Sí que sé de algunas personas que enseñan astrometeorología, pero bueno, este libro está muy bien, tiene muchas cartas, explica muchas cosas y es un libro que os recomiendo para quien le interese este tema. Em, ¿Qué más? Bueno, antes de entrar un poquito más al detalle, por ejemplo, también os comparto que es interesante observar el cielo, ¿no? Podemos verlo astronómicamente, podemos ver, mira, pues, por ejemplo, como os decía en febrero, oye, que Mercurio está combusto, que es que no se ve. Bueno, cuando el planeta no se ve, entonces hay cosas que están como, que no son tan claras, que no se están viendo, que están más para atrás, que la energía va más hacia adentro. El planeta no se está viendo, hay algo que no se está viendo, ¿no? Entonces, esto antiguamente lo tenían mucho en cuenta. Am, Luego podemos ver también cómo em, con, con los planetas, ¿no? Por ejemplo, con Júpiter. Júpiter cuando estaba en Aries, ¿qué sucedía? Júpiter estuvo en Aries desde el 10 de mayo del 2022 hasta el 16 de mayo del 2023. Y bueno, y cuando uno observa, por ejemplo, en España, fue un verano súper caluroso, hacía mucho calor. Júpiter lo que hace es expandir, exagera, ¿no? De alguna manera, hace muchas otras cosas, es el benéfico mayor, es alegrías, todo lo bonito, pero bueno, Júpiter en Aries que trae también más incendios y más calor. Entonces hubo en temperaturas muy altas y récords en temperaturas en algunos lugares. Y también había los incendios en Australia. Yo tengo registrado aquí en marzo del 2023, sobre todo, no sé exactamente más fechas, más detalles ahora, ¿no? Pero sí que es algo como muy claro, ¿no? Para poder entenderlo de una manera más fácil, como, bueno, Júpiter en Aries, aumento del calor, de la temperatura, y se ha visto, ¿no? Entonces, la astrología nos sirve para poder ver hacia atrás y hacia adelante qué sucede. En cuanto a otras maneras de ver esto también, para a mí en mi experiencia ha sido muy bonito con temas de la aviación. A mí me gusta mucho volar y todo lo que es la aviación. Me gusta mucho mirar el cielo. Entonces, en un tiempo estuve trabajando en una escuela de aviación, de aviones pequeñitos, ¿no? Y también estuve leyendo y aprendiendo sobre estos temas, ¿no? Porque es muy importante, por ejemplo, si cuando ibas a hacer una práctica, ¿no? En el avioneta, si cómo está el viento, cómo están las corrientes del viento, ¿no? Porque no es lo mismo abajo en tierra que arriba cuando estás volando.
o, por ejemplo, las nubes, ¿no? Y tantos tipos de nubes, ¿no? Y los cúmulos, y que si esto, y que si aquello. Y bueno, y ahí puedes ver muy fácilmente, a ver, ¿es buen momento para volar o no? Entonces, bueno, con la aviación esto es súper importante. Yo me acuerdo que estuve ahí también estudiando mucho sobre este tema y luego, evidentemente, aplicando todas las cosas a la astrología. Hace muchos años también estuve trabajando en un barco durante un tiempo cortito y era muy interesante ver cómo los marineros, sí, claro, hoy tenemos GPS, entonces todo es mucho más sencillo, tenemos internet, toda la información es mucho más rápida y más fácil, pero cómo podían saber, recuerdo un amigo de India, que conocía tanto, tan bien, sobre el cielo, sobre las estrellas, sobre cómo estaba todo, cómo sabía, situarse con el cielo, ¿no? Cómo se hacía antiguamente. Y claro, y para mí eso era era una maravilla. Aprendí un montón de cosas ahí y la verdad es que es increíble, ¿no? Cómo, todavía hay personas que tienen muchísimo conocimiento sobre esto, ¿no? Y cómo saben ubicarse, cómo se guían por el cielo en el mar. Es súper bonito. Y además cómo se puede ver el cielo, ¿no? En el mar cuando ya no hay tanta contaminación. Y bueno, hace pocos días también hablaba con una persona de Francia que trabaja en agricultura y me preguntaba, ¿no? Y hablábamos precisamente de este tema, eso hace 2 días. Y era muy interesante porque me compartían, ¿no? El tema de, claro, para las cosechas y demás, ¿no? Bueno, si hay muchas lluvias o no, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que tienes ahí sembrado? Entonces, bueno, y me preguntaba, ¿no? Cómo podíamos ver esto astrológicamente, ¿no? Porque ellos están siempre muy pendientes del tiempo, porque depende mucho del tiempo. Aunque, evidentemente, como todo, tenemos GPS y en temas de la agricultura, pues también hay muchas cosas que van mejorando y se van adaptando, otras que no, claro. Pero, por ejemplo, me refiero a temas de poder regar o no y las dificultades que se están pudiendo encontrar, que nos podemos encontrar todos con el tema del agua, ¿no? Y vemos a este Saturno ahí en Piscis que está pudiendo poner restricciones y problemas o freno o dificultades con temas del agua. Entonces lo veríamos ahí astrológicamente de nuevo. Bueno, ¿qué más? Para poder ver con la luna, ¿no? Por ejemplo, con la luna nueva, cada mes tenemos luna nueva y luna llena, y con las lunas nuevas vamos a ver un poco el cambio de energía y lo vemos en el cambio del tiempo. Con las lunas llenas también podemos ver esas 2 semanas desde esa luna llena, qué es lo que sucede. Am, y bueno, yo mientras estaba haciendo esta investigación, que sigo haciendo, ¿cómo lo hago? Bueno, lo que hago es, estoy 4 días cada mes, 4 días, preparándome la luna en cada signo, en cada minuto, los contactos, el tiempo que tarda en cada signo, porque no en todos los signos tienen la misma velocidad. Eso pasa con todos los planetas. Y cómo, bueno, esto primero me da un entrenamiento muy grande para poder ver con más precisión algunas cosas, ¿no? O saber cuándo la velocidad de los planetas, lo vas viendo con las efemérides, lo vas viendo con otras cosas, pero al ponerlo así tan en práctica y de una manera tan minuciosa, nos ayuda mucho a poder ver em, cómo todo se va moviendo y los cambios que hay de la luna cuando cambia de signo y lo que sucede fuera. Bueno, es una investigación muy laboriosa, pero también muy interesante. ¿Y qué sucede ahí también? Que bueno, esto me sirve pues para poder sacar, por ejemplo, las lunas vacías de curso, para poder entender un montón de otras cosas y para poder tener el tiempo suficiente de experiencia o de sucesos
para poder descartar algunas cosas, para poder seguir analizando, para poder llevarlo a la práctica y poder ver, ¿no? Y poder entender mejor con la experiencia. La verdad es que es un tema súper difícil, pero es súper interesante. Bueno, cuando me estoy esos 4 días haciendo esos análisis, ¿qué sucede? Que uno lo puede hacer con los programas y hace un poco con los programas, pero luego para poder ver cosas más concretas lo tienes que hacer más manualmente, porque bueno, los programas muchas veces no te van a dar absolutamente toda la información, te dan muchas cosas, pero a mí me gusta poder hacerlo manual y esta ha sido la manera, ¿no? Porque haciéndolo manual vas a ver que sí, que no y cuándo realmente eso está sucediendo, si es ahora o si es después, o cuántas horas de diferencia hay. Entonces, eso es importante. Podemos verlo también en temas que tienen que ver con los eclipses. Sí, el 8 de abril tenemos el eclipse creo que es el 8 si no estoy confundida. Sí, el 8 de abril. El eclipse solar total en Aries. Y con el eclipse es muy interesante también poder observar qué sucede, porque podemos ver que si, por ejemplo, hay un eclipse donde hay mucha calor, donde hay una temperatura alta, si es verano, si hace mucha calor, lo que sea, ahí vamos a poder ver que cuando hay un corte de luz, ¿sí? Porque el sol no lo vamos a ver y va a depender, cada eclipse es distinto y cada eclipse va a tener una duración, otra puede ser total o no, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces lo que pasa es que el sol se oculta y si, por ejemplo, en ese momento hace mucha calor, es un día muy caluroso, va, podemos ver y como hay registros y cómo podemos ver cómo hay cómo la temperatura baja un montón, ¿no? Entonces, si está mucho rato que está ese eclipse, que no se ve la luz, digamos es de día y se hace de noche, pues por un momento, cómo hay un descenso de la temperatura importante. Y bueno, esto es importante porque bueno, a nivel personal, que podemos sentir, bueno, hay eclipses y uno puede sentir como, como más cansancio, uno se siente raro y es interesante verlo. No todo el mundo es como hay eclipse, me voy a encontrar mal, no, no, no tiene por qué. Pero bueno, luego hay que ver en la carta de qué cosas toca y demás historias, pero sí que es interesante poder observarlo como a nivel temperatura va a traer un cambio, traen cambios más importantes o menos, pero sí que cambia la temperatura y esto es importante porque lo vemos también en el mar, ¿no? Lo vemos también, o sea, en un día cualquiera podemos ver cómo por la mañana pues hace más fresquito, luego el sol pues a las 12 del mediodía pues ya está bien arriba y es cuando empieza a calentar más y luego ya va bajando y a la tarde, que aquí lo veríamos, ¿no? En las casas y en los ejes, la casa 10, la casa 7 sería la puesta de sol y la casa 4 ya aquí es de noche, ¿no? Entonces, bueno, es una manera fácil de entenderlo, también más divertida, ¿no? Es ese reloj. Entonces, bueno, al mediodía es cuando hace más calor y luego va bajando la temperatura y luego por la noche pues todo se refresca, ¿no? Y la temperatura baja. Entonces vemos esos ciclos perfectos, ¿no? De el día y la noche y cómo funciona en la naturaleza también, pues en los árboles, en uno mismo, para descansar. Uno no duerme igual de día que de noche, por ejemplo, con luz o sin luz. Los ciclos, la naturaleza, todas estas cosas, también lo podemos ver mucho en el mar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a nivel temperatura cambia, ¿no? Por ejemplo, dices, uy, hace más frío porque hay un descenso de temperatura, eso también afecta luego en lo que es el mar, también en esas corrientes. Y bueno, me parecen temas interesantes. Entonces, con las lunas que podemos ver, que cuando hay luna llena, por ejemplo, esta que teníamos en febrero, era muy interesante la luna llena en Virgo, porque teníamos enfrente a Saturno, también hay a Neptuno, y esto nos puede marcar 2 semanas en que puede ser que veamos más nubes, más lluvia. Entonces, ¿todos los años que hay luna llena en Virgo va a ser así? No, porque bueno, tenemos estos dos ingredientes también importantes. Entonces, esta es una de las cosas que
sí que le doy importancia porque no es solo la luna y en qué signo, sino que, bueno, podemos ver, por ejemplo, bueno, Venus-Saturno en Piscis, pues bueno, esto puede traer también más humedad, más frío, que es lo que puede suceder, ¿no? Entonces, si no están Saturno y Venus ahí, pues bueno, tal vez sería otra cosa, ¿no? Y no traería este frío, esta humedad. O nubes y demás. Entonces, no es solo la luna en el signo, esto es importante porque no sería como muy fácil y realmente es súper difícil, pero también podemos verlo en las cartas del año. ¿Qué es la carta del año? Esto es el equinoccio que tenemos ahora en marzo. Por ejemplo, que tenemos el Sol en Aries, ¿sí? Entonces aquí empieza el año nuevo astrológico, porque Aries es el primer signo del zodiaco. Entonces empieza aquí con el Sol a 0 grados de Aries y aquí sacamos la carta del año. Entonces podríamos analizar la carta del año y ahí veríamos también en temas que tienen que ver con el clima. Y esto antiguamente lo podemos ver con los equinoccios, con los solsticios, podemos verlo con la luna nueva, con la luna llena, para un montón de cosas y técnicas, ¿no? Para saber si algo, por ejemplo, ocurre de día, ocurre de noche, bueno, todo este tipo de cosas que me parecen súper interesantes. Así que bueno, os traigo algo aquí un poquito diferente a lo que es el horóscopo de siempre. Para que se conozca un poquito más, para quien le guste y le interese. Y bueno, es esto, es ver cómo cada planeta tiene su energía, su cualidad y depende de dónde se esté, se encuentre, en qué signo, qué otros contactos haga con otros signos, pues nos va a dar también una energía que la podemos ver a nivel emocional, personal, de situaciones que se nos planteen y en el clima y en el tiempo también, en la meteorología también. Y también podemos verlo esto, por ejemplo, cuando decimos, uy, Urano está en Tauro, donde no está a gusto, ¿no? Y ahora que tenemos tantas cuadraturas con Urano, en ahora en marzo, con Venus y con Marte, pues bueno, son momentos en que puede haber, pues a lo mejor más temblores de tierra. Obligatoriamente no, pero bueno, son momentos en que hay que prestar más atención porque bueno, puede haber un poquito más de riesgo en estas cosas, ¿no? Entonces todo esto sirve para poder entender, analizar y poder ver un poquito más todo esto. Em, ¿Qué más? Luego, con el tema de las lunas, pues como os decía, la luna nueva marca un poco la energía del mes, la luna llena de las siguientes dos semanas, ¿sí? Porque bueno, ahí hay un cambio. Entonces, bueno, podemos ver como de 2 semanas en 2 semanas, pero luego hay que tener en cuenta los otros planetas y además es súper complejo porque cuando tú sacas la carta para un lugar en concreto, por ejemplo, ahí te va a dar la energía del lugar, pero tienes que tener un montón de cosas en cuenta. Pero luego en otros lugares va a haber otra carta y va a ser distinto, es decir, va a llover en un lugar, pero en otro no. Entonces, te sirve más bien para dónde estás o para algo que quieras analizar en concreto. Y luego hay la energía más general, ¿vale? Que es esta que os digo, que es como, por ejemplo, cuando Marte hace cuadratura a Urano, que esto es en todo el mundo. Entonces, donde luego ocurren las cosas, ¿no? Entonces hay que ir ahí buscando y precisando y analizando muy detenidamente. Bueno, creo que no me dejo nada. Os quería compartir esto porque, bueno, es algo que llevo ahí rato haciendo. Las personitas que estáis cerca ya, ya lo sabéis que sigo con esto. Y, y bueno, y al principio era muy interesante ver el tema de, por ejemplo, con las lunas, ¿no? Bueno, la luna está en este signo, ¿qué pasa? La luna está en Aries porque la luna va muy rápida, ¿no? Entonces, la luna recorre todo el zodíaco en nada, cada 2 días y medio cambia de signo. Entonces, no es que esté todo el rato cambiando. Si la luna está en Aries, entonces hace calor, no. No, hay que ver más cosas. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un eclipse, cuando tenemos una luna llena y demás, ahí sí que podemos ver estos cambios, pero hay que analizar el conjunto. Y bueno, espero que os guste, os sea de utilidad. Os mando un besito y nos vemos.